más tiempo y más discapacidad es mayor factor pronóstico. Y algunos factores psicosociales como dificultades como tanto para el acceso del tratamiento, la parte de su trabajo, las ayudas en la casa, toda esa parte tiene mucho que ver y se ha visto que puede ser más complicada la recuperación. Los desgarros completos, en general la cirugía ofrece esta ventaja significativa para el dolor y la función, pero siempre pensando en el agudo. Ahora vamos a la epicondilitis lateral. Vemos aquí nuestro hermoso músculo y acá tenemos algunos ejemplos de tendinopatía del extensor común, donde vamos a ver que está acá con el Doppler prendido. Acá tenemos otro ejemplo con una pequeña rotura del tendón en la inserción, que todo esto puede generar mayor pérdida de fuerza y dolor. La prevalencia, bueno, de las epicondilitis, la lateral es la que tiene más estudios y es la más frecuente también. Ya el típico dolor es este dolor en el epicóndilo que se duele al palpar y que se reproduce con una extensión resistida de la muñeca y también a la palpación como en la zona. A veces el dolor se extiende por todo el antebrazo porque también está sobrecargada la musculatura. Vamos a tener una baja fuerza de prensión principalmente porque es como que se debilita todo, ¿ya? Y el diagnóstico es súper fácil de hacerlo clínicamente. Y la eco, como lo hemos dicho antes, si es que el dolor es atípico, por ejemplo, el dolor es principalmente en el antebrazo y no duele tanto el epicóndilo, tenemos que pensar en otras neuropatías que pueden ocurrir también en esa zona. Y como les comentaba, la intervención también, primera línea, ejercicio, ya, un metaanálisis del British también, tenemos con 30 ensayos clínicos aleatorizados, que incluyen a cerca de 2.000 sujetos, muestran que el ejercicio superaba el corticoide a mediano y largo plazo, ¿ya? Y aunque hubiese como una mejoría aguda con el corticoide, no se recomendaba porque a largo plazo era perjudicial. Ya al año habría más recurrencia. Y también hay que tener en consideración que el corticoide, si es que tenemos algún daño importante, podría incluso debilitar más e incluso generar rotura, ¿ya? Ondas de choque se vio que puede ser ayudante, ¿ya? Sobre todo si tenemos este tema de las calcificaciones. Y PRP no se recomendaba de forma crónica, ¿ya? Hay harto estudio que muestra estudio de alta calidad que no se muestra beneficio. Eh, Ahora, esto es distinto a cuando tenemos una rotura aguda, parcial, ahí quizás eventualmente podríamos pensarlo, ¿ya? Pero el tema con los estudios de infiltración de PRP, que ustedes saben que esto es una toma de muestra, está poco estandarizado cómo se logra, además que cada sangre es distinta, entonces los resultados que vamos a ver en la bibliografía pueden ser variables. Aquí también tiene que ver con la experiencia clínica y del especialista. Igual esto es algo que ustedes le pueden explicar al paciente porque de repente en las redes va a salir mucho y sugerir si es que lo quieren considerar como una opción, eh, que lo vean de forma particular con algún especialista. Probablemente en sistema público esto ni siquiera va a ser una opción, pero para que sepan que igual se ofrece en sistema privado bastante frecuente. ¿Y cuál es el pronóstico? En general, la mayoría, por no decir el 100%, mejora de forma espontánea al año, ¿ya? El tema es que es súper frustrante ver al paciente no hacer nada y esperando que se le pase. Entonces, obviamente vamos a tratar de mantenerlo activo y que pueda hacer su actividad y con eso lo podemos lograr por medio del ejercicio. Eh, Al igual que en la otra tendinopatía, los factores psicosociales son importantes. El tema de la infiltración con corticoides, que si bien alivia el dolor de forma aguda, a largo plazo no es una buena idea, para que también lo tengan en consideración. Respecto a la epicondilitis medial o epitrocleitis, aquí tenemos la imagen del epicóndilo con el tendón, lo mismo que hemos visto. Aquí vemos un tendón que está súper engrosado, con alteración de la estructura, vemos algunas zonas más hipocogénicas y que habla como de zonas de rotura, por ejemplo, acá, ¿ya? Esas son como estructuras típicas que podríamos ver. Lamentablemente no hay tanta evidencia con la epicondilitis medial respecto a tratamientos, porque es menos frecuente también. Ya se asocia a flexión y pronación repetitiva. Es importante descartar que haya esta neuropatía cubital, que es la que les comentaba al comienzo, y eso lo podemos ver porque va a referir el paciente que tiene parestesias o como disestesias en el cuarto y quinto dedo, y al hacer el TINEL
a nivel del canal cubital vamos a tener reproducción de esta alteración de la sensibilidad. Y bueno, esa sería una señal para pedir mayor estudio, si es posible pedir la electromiografía o hacer derivación según en qué sistema de salud nos encontremos. Y bueno, esta coexistencia puede darse hasta incluso en el 60% de los casos, entonces es importante que lo incluyan siempre en parte del examen físico. Tratamiento conservador, lo que más tiene evidencia es la educación y el manejo de la carga, ya este cambio de la ergonomía y usar como pilar de tratamiento en kinesiología el ejercicio terapéutico. Eso es súper importante. Igual sabemos que kinesiología hay muchos estilos, muchos tipos, y es bueno comentarle al paciente que si va al kine tiene que hacer ejercicio. Hay algunas partes donde solo se hacen fisioterapia, que claro, les ayuda para el dolor, pero no genera este cambio a largo plazo. Y bueno, aquí mismo, la fisioterapia, el ultrasonido, el láser, el TENS, todo esto es muy bueno para bajar los síntomas, pero no nos está generando un cambio sustancial que nos vaya a permitir solucionar el problema a largo plazo. Y no hay una base sólida como que nos diga que sí o sí hay que usarlo. ¿Ya? Infiltraciones, no hay estudios que sean de alta calidad. En general es selectiva el uso de infiltraciones según la falla de tratamiento, según el caso a caso. ¿Ya? Y eso ya va a ser resorte de especialista. Y lo mismo, la cirugía se deja para casos que no anduvieron bien, en más de 3 a 6 meses. Podría haber resolución hasta en un 100%. Las complicaciones en general son bajas, pero obviamente si podemos evitar llegar a la cirugía, mejor. Pronóstico, generalmente es bueno con manejo no quirúrgico y los que llegan a operarse también andan bien, así que eso son buenas noticias para nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a la tendinopatía aquiliana. Aquí tenemos una visión de cómo se ve el tendón de Aquiles. Ven que está súper desorganizado con zonas hiperecogénicas, otras hipocogénicas, con zonas que incluso podríamos pensar que hay una pequeña roturita quizás, ¿ya? Y acá vemos cómo se está súper prendida el Doppler. Vemos que está engrosado en el tercio medio. Y aquí vemos cómo sería el dibujo de cómo se vería el tendón, hipotéticamente. Bueno, la tendinopatía aquiliana es muy prevalente, es muy limitante también, ¿ya? La clínica clásica es dolor a la carga, que tiene rigidez matinal, le cuesta empezar a como moverse bien. Duele, si es insercional, va a doler harto con la dorsiflexión y a la compresión, ¿ya? Eh, en Aquiles es súper importante la clínica porque también va a ver, se da mucho que la imagen nos va a mostrar alteraciones que probablemente no le duelan, o cuando lo vayamos a controlar, quizás vamos a encontrar que el tendón está exactamente igual a como cuando hicimos el diagnóstico, pero si clínicamente estamos bien, no deberíamos insistir en pensar en tratamientos alternativos, ¿ya? Y aquí también tenemos que recordar que en el caso del tendón aquiliano es muy frecuente que se puedan dar también en síndromes metabólicos, por ejemplo, el síndrome metabólico, el dislipidemia familiar, trastornos endocrinos, el hipotiroidismo, ¿ya? Algunas reacciones a fármacos, como por ejemplo el ciprofloxacino, a veces puede haber lesión. Entonces, en ese sentido, la recomendación también es ir más allá de solo pensar en el ejercicio, en la causa como mecánica del problema, sino que también ahondar en el estilo de vida del paciente, cómo están controladas sus patologías crónicas, preguntar siempre cómo si ha tomado medicamentos nuevos o diferentes, si le cambiaron algún tratamiento en las últimas semanas, ¿ya? No necesariamente tiene que ser los últimos días, puede ser semanas antes. Y en la intervención, como siempre, el ejercicio terapéutico va a ser la primera línea, ¿ya? Hay un control de carga. En general, en tendones es súper frecuente que busquemos ejercicios excéntricos en todo, ¿ya? Excéntrico tiende a generar un mayor reclutamiento de fibras, una mejor respuesta y tiende a ser como el principal ejercicio. Hay estudios que muestran este, este estudio acá, que también es del British, también nos muestra que es mejor el ejercicio que solamente mirar a los 3 meses. Ondas de choque las usamos más cuando es insercional y hay un poco de calcificaciones, eso nos puede servir, pero sin embargo la evidencia es baja, ¿ya? Todavía falta más investigación al respecto. Órtesis, la verdad es que no tienen
un beneficio relevante y no se recomienda. Mejor que si va a invertir en algo, que invierta en ejercicio. Y bueno, la verdad es que es lento, ¿ya? Es difícil manejarlo porque como lo usamos siempre, el manejo de cargas fuera del gimnasio, fuera de la kine va a ser complejo. Entonces igual la mejoría va a ser lenta, eso tenemos que aclarárselo al paciente que no crea que con 10 sesiones de kine quizás va a estar listo y bajar la ansiedad también, ¿ya? Y la mayoría mejora con carga progresiva, entonces hay que ser positivo en ese sentido. Y como les comentaba antes, la imagen suele predecir muy poquito. Ahora vamos a ver el tendón rotuliano. Aquí tenemos una imagen bien bonita. Vemos acá que está relativamente sano. Y aquí ya vemos algunas alteraciones. Vemos que está engrosado, que tiene una zona ahí como de roturas parciales. Está prendido al Doppler. Son típicas imágenes que quizás van a ver cuando les llegan a algunos pacientes. En población general vamos a ver que no es tan frecuente como en atletas, ¿ya? Deportes de salto o de impacto de cambios de direcciones, como el básquetbol, el vóley y el fútbol, son los más frecuentes. Y el dolor clásico es este dolor en el poro inferior de la rótula. Ahí es donde, si van a ver una tendinopatía, lo más frecuente es que sea ahí, ¿ya? Y se desencadena por como carga como explosiva muy abundante. Y el diagnóstico también es clínico, la ecografía es como bien clara, ¿ya? Pero no es necesaria para hacer el diagnóstico. Cuando pensamos que hay alguna rotura o la historia no nos calza mucho, anda mal, ahí pensamos en hacer ecografía, incluso resonancia, porque en la rodilla, como sabemos, el mejor examen es la resonancia porque nos permite ver otras cosas que no se ven en la eco y que a veces el dolor puede ser referido dentro de la rodilla. Entonces, si nos queda mucho la duda, en ese sentido, mejor si podemos pedir la resonancia, pedirla. Pero evitar este sobrediagnóstico por imágenes, pensar también en cosas funcionales y cómo lo podemos ayudar. Intervención, como lo pensaban todos, en primera línea siempre va a ser el ejercicio y en general va a mejorar esta carga progresiva en este caso, incluso mejor que los excéntricos, o sea, como no necesariamente vamos a tener que hacer excéntricos, sino que hagamos bien el ejercicio y de forma progresiva, semana a semana, planificada y con un enfoque específico para el tendón, ¿ya? No hubo, en otros tipos de complementos, no fueron superiores al ejercicio, lo mismo que las ondas de choque, que lo hemos usado, sí, por ejemplo, si tuviéramos em, una clasificación. Y el PRP también lo hemos usado cuando hay, hoy dice mixta, es mixta, claramente, roturas parciales. Y las roturas parciales cuando son más agudas. Por ejemplo, tenemos un tendón que está desgastado y hubo un evento como agudo que generó una rotura. Ahí también podemos usar PRP como para favorecer la cicatrización más pronta del tejido. El pronóstico es súper variable, es lento, va y viene, hay personas que igual llegan a la cirugía. Eh, Va a depender mucho de cuál es su actividad, tanto deportiva como profesional. Y bueno, el tema con los tendones, que no lo hemos mencionado, pero el colágeno es genético, o sea, todos tenemos calidades de colágenos distintos. Yo lo que le explico muchas veces al paciente, lo mismo con la artrosis, que todos tenemos canas, no todas las familias tienen las mismas canas, no todas las familias tienen las mismas calidades de tejido, no todos cicatrizan muy igual, entonces así como quizás a alguien se le puede formar un queloide o una cicatriz hipertrófica, lo mismo pasa también en nuestros tejidos debajo de la piel, que no siempre va a responder de igual forma. Y específicamente en el tendón rotulano tenemos que tener mucha paciencia porque puede ser de larga data la recuperación. Y para terminar, la última tendinopatía son las tendinopatías glúteas, que es típico dolor que llega mi mamá siempre pregunta por esto, o las señoras mayores que llegan con dolor de cadera, supuestamente, ¿ya? Y en el fondo no es específicamente el dolor de cadera, cuando hablamos de la articulación de la cadera, el dolor es inguinal, ¿ya? Como en la zona inguinal. Si les duele por el lado, lo primero que tienen que pensar, ya, no necesariamente es la artrosis, sino que es el tendón o alguna cursa. Y es ahí donde nos toca acudir al examen físico que va a ser súper decidor. Bueno, es más frecuente en la mujer, ya eso igual tiene que ver con un poco con la estructura de nuestra pelvis y las angulaciones, la biomecánica. Bueno, el dolor del lateral es por sobre el trocánter, en general duele más cuando se acuestan de ese lado, a veces amanecen con mucha molestia, les duele también al subir las escaleras o cuando están mucho rato de pie.
Es súper frecuente que vamos a ver que este paciente tiende a tener un valgo dinámico en las sentadillas monopodales que tienen poca fuerza. Y en la clínica, al hacer abducciones contra resistencia en las distintas posiciones de la cadera, vamos a notar que puede haber reproducción de los síntomas. En este caso, la imagen sí podría ser útil porque la cadera, como es una estructura profunda, muchas veces vamos a tener un panículo adiposo grande que va a dificultar la visión con ecografía. En ese caso yo sugeriría, si es que nos queda mucha duda diagnóstica o tiene más de un dolor, mejor hacer resonancia, si es que es posible. Y aquí, de nuevo, intervención, el ejercicio. Y gestionar la carga también, qué es lo que ha estado haciendo que le generó este dolor, estas molestias, o qué es lo que no ha estado haciendo, como no ha estado haciendo ejercicio, no ha estado fortaleciendo. Eh, es importante que eduquemos y expliquemos por qué le está doliendo, ¿ya? Algo, esto es como anecdotal, eh, muchas personas hacen elongación de los tendones, como cruzando la pierna y llevándola hacia, con la rodilla flectada hacia el pecho. Esto no se recomienda tanto porque igual genera como una fricción en el tendón que puede generar más daño, ¿ya? Da como alivio en agudo, pero a largo plazo no es tan buena idea, así que eso no lo recomienden como forma de elongación. No tiene como evidencia tampoco que permita que mejore el pronóstico de la tendinopatía. Y otras cosas, infiltración, el corticoide sí le puede aliviar bastante el dolor, pero a largo plazo puede ser malo. Ahí hay que evaluar si es una bursa y quizás la bursa, si está muy inflamada, puede generar problemas para hacer la ejecución y se prolonga quizás, podríamos pensar quizás en infiltrar la bursa, pero con pacientes muy seleccionados. Ondas de choque, la evidencia sigue siendo baja, limitada, ahí podría ser mejor que el corticoide, pensando, si estamos pensando solo en el tendón y en una bursitis, pero como siempre, primero ejercicio y vemos cómo anda. Y vemos que estos beneficios se van a extender por largo plazo. Y para terminar, me gustaría comentarles algunas red flags, porque no todo lo que parece tendinopatía es tendinopatía. Entonces, por ejemplo, en el manguito rotador, pensamos que si hay una pérdida como aguda e importante de la fuerza del brazo, del hombro, tenemos que pensar en otras cosas, algo más quizás neurológico, si tenemos atrofia muscular visible, si hay más parestesia. Recordar que el hombro, los dolores de hombros como que duelen hacia el brazo, la gente dice, no, pero a mí me duele acá. No necesariamente es eso y tenemos que pensar también en el plexo braquial, que no hay algún problema a esa altura o a nivel de columna cervical. ¿Ya? Epicondilitis, las parestesias también. Eh, si existe bloqueo articular o vemos que hay alguna crepitación, podemos pensar que también hay una artrosis y que eso puede estar generando compresiones nerviosas también o otro tipo de alteraciones. En la tendinopatía cliana, obviamente, si tenemos la sospecha, la historia clínica de que eso del piedrazo en la espalda y que vieron para atrás no había nadie y se cayeron al piso, tienen el TOMAS positivo, tienen signos que nos hablan de una rotura aguda, obviamente eso hay que derivarlo. Si estamos dentro de un contexto como inflamatorio sistémico, de lupus, de artritis, también verlo siempre en contexto, no pensar que es algo aislado a su patología de base. Lo mismo con otros trastornos endocrinos, tratar siempre de aprovechar estas instancias como para compensar y educar al paciente, reforzar la importancia que lleva un buen control metabólico, que se tomen los remedios, que vaya a sus controles, y también el tema de los medicamentos. En tendinitis rotuliana, o tendinopatía, perdón, eh, siempre ver si hay un derrame. Si la rodilla está hinchada o está bloqueada, por más que tenga la tendinopatía rotuliana, probablemente esa no es la causa de su inflamación y tenemos que buscar otra cosa, problemas meniscales o condropatía ya a nivel de compartimento. ¿Ya? Eh, También pensar si hubo un inicio agudo de la incapacidad, también pensar en que puede haber esta rotura y quizás ahí tenemos que tomar más exámenes. Y ya cuando la tendinopatía glútea, el dolor es más inguinal y tenemos una limitación de los rangos de movimiento, hay signos del FADR o el FADR que quizás podemos pensar en que hay algo más, no sé, pinzamiento, o el dolor es más nocturno, se asocia a baja de peso, también hay que pensar en otras cosas más malignas, puede haber tumores óseos, eso se puede dar en cualquiera de las zonas. Entonces, siempre ser mal pensado, pero si escucho galopar, igual voy a pensar antes que son caballos antes que cebra. Entonces, ser como adecuado, también tener en cuenta las prevalencias, no asustar al paciente, pero siempre
pensar que podría haber una red flag, buscarlas dirigidamente y si tenemos alguna sospecha, sin asustar al paciente, decir, no, mire, quizás me gustaría pedirle una imagen porque esto puede significar algo más y mejor aclarar. Y conclusiones, bueno, repetir más de lo mismo, pero en el fondo que no se olviden de que las tendinopatías se diagnostican clínicamente. A los pacientes les encanta que le pidan imágenes, pero ahí ustedes tienen que ser súper claros, educar, y bueno, si al final no hay forma y el paciente se va a conseguir la imagen, ya. Pero como decía Hugo, traten de decirle ya, si usted se quiere tomar la imagen, ya, está bien, tómesela, pero conversémoslo, tráigame el informe, no lo lea antes, o si lo quiere leer, pero no busque en internet, conversemos, yo le explico, no todo lo que sale en la imagen es el motivo de sus problemas. Entonces, también la educación y la buena relación médico-paciente es la base para que el tratamiento igual sea efectivo. ¿Ya? Las imágenes, bueno, ya les comentaba, ojo con las banderas rojas y el mínimo de tiempo que para escalar el tratamiento, cuánto tengo que esperar, al menos 12 semanas de un tratamiento bien hecho, ¿ya? Nada de reposo absoluto, se acabó esa idea de que tiene que quedarse tranquilo para que se le pase. El manejo es con carga y de forma dosificada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Ahí ya le están llegando todos los aplausos virtuales de todos Gracias. nuestros oyentes. Y como es habitual, ahora vamos a hacer una pausa para hacer todas las preguntas correspondientes a su charla que deseen hacer los oyentes. De hecho, ya hay una pregunta en el chat. ¿Se la leo? Ya, esa es la del corticoides para patología del manguito rotador. ¿Esa? ¿Se escucha? Sí. Ya. No, Sí. Javiera, no. En el manguito, si hay roturas parciales, no se recomienda corticoides, que se puede romper más. ¿Ya? Y hay más riesgo de lesiones, o sea, también en el hombro tiende a fluir como por todas partes el líquido y puede generar problemas también a nivel de cartílago, entonces si es, yo no lo infiltraría, a menos que tuviera, no, pero en verdad si hay rotura no, no te lo recomiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, yo tenía una pregunta, un poco como a modo muy personal anecdótico. Cuando mencionó Dime. lo de las tendinopatías glúteas. Ujú. Yo en algún momento tuve un trauma directo por una caída en el glúteo y tuve como una neuropatía asociada. Eso, Ya. como a grueso modo o a modo de paciente general, eh, ¿cuánto tiempo uno demoraría en volver a tener sensibilidad o nunca se espera volver a tener sensibilidad en esa zona? Pues ahí va a depender del grado de lesión que hayas tenido, pues el tema de la neuropraxia o si ya hay como rotura del nervio, va a depender un poquito de eso. Si fue solamente por golpe y fue solo como que se aturdió el nervio, por decirlo así, podríamos esperar un par de semanas. Ya, eso es súper variable también, como caso a caso. Pero como no hay una forma muy clara de poder saber el grado de lesión, la conducta es expectante y yo lo que daría con el paciente es darle esa posibilidad pequeña que quizás no va a volver ahora. Fue un trauma súper grande, fractura expuesta, no sé, más probable que no haya, que haya menos posibilidades de que recupere la sensibilidad, pero es muy variable en realidad. Ah, ya, perfecto. Sí, porque en realidad tuve una historia posterior bastante larga, pero Ujú. preguntaba como a modo general qué pasaría con estos casos. Sí, no, ahí es súper variable, calmar la ansiedad también, algunos con suplementación con B12 andan un poquito más rápido, pero acompañamiento del paciente y explicarle que puede ser tortuosa retomar esa sensibilidad. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta en el chat. En caso de fascitis plantar, además de la quine, ¿qué otro tratamiento me imagino que dice coadyuvante recomienda? Bueno, siempre partir con kine, esa es como la primera cosa. Lo otro, ver el tema del calzado, ¿ya?
Hay zapatos o muy blandos o muy duros, no son una buena opción. Se trata de elegir uno que sea cómodo. En general, zapatillas favoritas, las ASICS, pero son caras. Entonces, al final, una que le dé buena estabilidad del talón, que genere una amortiguación que no sea extremadamente blanda. Ya, por ejemplo, me acuerdo cuando veíamos con los traumas de tobillo y pie, que las Skechers, si bien yo las amaba para hacer los turnos, no son tan recomendables como pensando en Faciti. Medidas físicas como frío, masaje, también puede ayudar, pero al final el problema de la fascitis es que probablemente hay una sobrecarga de la fascia porque tenemos un pie flojo. Entonces hay que, dentro de otras cosas obviamente, pero hay que fortalecer la musculatura intrínseca y también la de pantorrilla, también hay que mejorar, por ejemplo, el control glicémico. La fascitis plantar es súper frecuente que en pacientes diabéticos, así como existe la hemoglobina se glicosila, también se glicosilan partes de la fascia. Entonces, hay que explicarle todo eso al paciente que necesita tener un buen control de su patología de base para ver también resultados. ¿Qué más? Por ejemplo, en ondas de choque también se usan cuando ese sí tiene buena evidencia en fascitis plantar, sobre todo si tenemos como exceso de como calcificaciones, eso andan bien, podría ser una opción. ¿Y qué tipo de calzado recomienda para las prácticas? ¿Qué prácticas? ¿Como de ejercicio? Bueno, en general, no entiendo muy bien la pregunta, pero calzado, para las prácticas de ustedes, ya, en el hospital. Pucha, ahí va a depender de cada pie. Ya, en general, lo que hemos aprendido con el tiempo es que esto de los zapatillas como de pronadora o pie plano, etcétera, no trae mayores beneficios. Un calzado que sea neutro, como de running puede ser cómodo, o estas zapatillas que son para caminar. ¿Ya? Dentro hay unas marcas que tienen como para caminar. Eh, si tienes pie plano, yo te recomendaría que hagas ejercicios del corte del pie y quizás alguna que tenga como un poquito más de acolchado, que sea como más blandito y con un drop quizás un poco más, no tan corto. Pero eso. Yo debo decir que yo amaba las Skechers de Den, pero no se recomiendan si tienes fascitis. Ahora, si tu pie es sano y no tienes ningún problema, igual puedes hacer las Skechers, no hay igual. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy buena pregunta en realidad la que realizaron del calzado. Yo creo que todos tenemos un poco esa duda de qué usar porque estamos todo el día de pie al final. Sí. O sea, yo lo que no usan de trekking, porque son muy duras. Esas, si bien ayuda, van a quedar con molestias probablemente. Bueno, cualquier otra duda que puedan tener nuestros oyentes, está el correo de la doctora y si la doctora nos permite también sus redes sociales, podemos Sí, publicarla posterior en nuestras redes sociales de la jornada. Ah, perfecto, ahí dejo su correo hay del para cualquier correo otra y el duda que otro, puedan tener. sí, medio raro mi Instagram profesional, pero ahí va. Muchas Ya, gracias, doctora. muchas gracias. Que tengan linda noche. Muchas gracias por todo. Igualmente, muchas gracias por su presentación. Ujú. De nada, chao, chao.